Bien, hermanos, vamos a dar inicio a esta enseñanza. Esta enseñanza, como título, tiene contracorriente. Contracorriente. Esto nos habla precisamente de un esfuerzo, de una persona que está remando, ¿verdad? Quizás en un lugar donde tendrá que subir una pendiente, ¿verdad? Sobre su barca, tratando de llegar a las partes altas, y obviamente como el agua desciende, él tiene que poner todo su esfuerzo y navegar contracorriente. Hermanos, pero también es una frase que se utiliza cuando la gente atraviesa diversas pruebas, y en esas diversas pruebas tienen que enfrentarlas con valor, fortalecido, con mucho empeño, ¿verdad? Y no dejarse vencer. Al iniciar este estudio, me puse a pensar lo siguiente, que casi ha terminado este año 2021. Estamos a 15 días. Y todavía, hermanos, todavía en esta fecha, no terminamos de experimentar los cambios que nos han dejado este lapso de tiempo. De forma personal, hermanos, yo creo y veo un vínculo entre el 2020 y el 2021, porque nuestra congregación, junto con muchas otras, o ya sean familias, o sean individuos, o de forma muy particular, hemos seguido navegando contracorriente ya casi por 2 años, donde hemos modificado nuestra normalidad de vida. Ahora se habla de una nueva normalidad, ya lo hemos platicado antes. Pero hermanos, ya estamos casi al borde de un año, de dejar este año 2021 atrás y comenzar otro más. La pregunta es, y ponga mucha atención, ¿cómo habremos de mirar hacia adelante en el 2022? ¿Cuáles son nuestros esquemas mentales con los que empezaremos ese nuevo año? ¿Cuáles serán nuestras actitudes emocionales en cuanto a que debemos animarnos unos a otros para comenzar con empuje, con consagración en nuestra iglesia? Hay un pasaje bíblico que Dios me ha llevado a meditar, un pasaje que tiene que ver con los cambios significativos, como en esta etapa en la cual estamos viviendo. Y en esta serie que comenzamos la semana pasada, que se llama A pesar de las adversidades, y en el primer tema vimos los sufrimientos de Job y cómo se mantuvo firme, en esta ocasión veremos cómo hubo un hombre de Dios que en los últimos días de su vida mira en retrospectiva, ve hacia atrás y recuerda cómo Dios siempre ha estado con él, especialmente en esos 40 últimos años que ya habían transcurrido y que bajo el trato y la guía de Dios, él prácticamente ya estaría a punto de ir con nuestro Creador. Allá, 40 años atrás, Dios se presenta como el yo soy a este hombre de Dios, y se le había llamado a una tarea, a cumplir una misión titánica. Pero él no se detiene a pensar en los infortunios pasados ya en ese tiempo. No se detiene a pensar en lo que había sucedido en su niñez y después allá en Parán, sino se pone a meditar en los últimos 40 años en el desierto de Sinaí, en Arabá, y cómo Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las rebeliones de su pueblo, de ese pueblo incrédulo, al final Dios cumple sus planes. Siempre, hermanos, siempre es significativo recordar a Moisés como el gran libertador. Recordar cómo Dios, por medio de él, obró grandes maravillas allá en Egipto. Ese gran ejército egipcio terminó
por temerle, y al final ser derrotado, cubierto por las aguas del Mar Rojo. Pero hermanos, en este pasaje que veremos ya habían transcurrido 40 largos años y solo 3 hombres ya grandes, ya adultos, ya de la tercera edad, habrían sobrevivido de esa generación que no quiso tomar la tierra prometida. Estos son los 3 hombres, son Moisés, Caleb y Josué. 3 líderes sin duda, hermanos. Pero ellos habían demostrado tener la voluntad de obedecer, a pesar de lo muy difícil que pareciera conquistar la tierra prometida. Recuerden que cuando Dios permitió que el pueblo de Israel saliera de Egipto, estaba ahí en la tierra de Moab a punto de entrar. Había transcurrido solamente un primer año. Estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, se envían 12 espías, 12 observadores, uno de cada tribu de Israel. Y después de 40 días de estar caminando por la tierra prometida, regresan. Y 10 de ellos, aunque saben que la tierra sí es lo que Dios había dicho en esa descripción de que era una tierra que fluye leche y miel, ellos temieron a los pueblos que estaban ahí sentados. Tuvieron miedo y simplemente desobedecieron a Dios y ya no quisieron entrar. Entonces Dios, ¿verdad?, los castiga y esa primera generación había de sucumbir en el desierto. Así que en este punto ahí está nuevamente Moisés después de 40 años, ahí en el valle del Arabá. El valle del Arabá, en realidad el territorio del Arabá comprende lo que es precisamente toda esa pendiente que se hunde cuya referencia es el río Jordán, desde el mar de Galilea y desciende hasta el mar Muerto y después desciende hasta lo que se conoce como el valle de Arabá o el desierto de Arabá, allí en la tierra de Moab. Ahí estaba precisamente Moisés. Y antes de que el pueblo de Israel cruzara el río Jordán rumbo a la tierra prometida, Moisés habría de dar un mensaje. Quizás los mensajes que una persona da antes de partir con el Señor quizás son significativamente importantes. Y esto es lo que ocurre con Moisés. Y en ese mensaje, y antes de ese mensaje, Dios quiso mostrarle a Moisés que él cumpliría plenamente su palabra. Esa promesa de introducir a su pueblo a una tierra que es fértil, que es codiciable y que además por derecho también ya le había pertenecido a Abraham en esa promesa que se había hecho con mucha anticipación. Pero allá en Egipto, cuando llega, ¿verdad?, Jacob con su familia, habrían de vivir sus generaciones más de 400 años. 400 años, de los cuales se hicieron quizás al modo de pensar de los egipcios, pero Dios no quiere que su pueblo se estanque en ese tipo de cultura. Así que llegó el tiempo en el que se cumplió su liberación y envía a Moisés. Vayamos al libro de Deuteronomio. Ustedes están ahí en Números. Después de Números continúa Deuteronomio y nos vamos a situar en el capítulo número 32, casi hasta el final del libro. Ahora, hermanos, oigan lo que dice Deuteronomio 32, versículo 48 al 52. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo: Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó. Y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte, al cual subes. Y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades,
en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti a la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Antes de que empiece a dar el mensaje del capítulo número 33, Dios le revela a Moisés que el término de su vida había llegado. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Ya tenía 120 años Moisés. Pero en estos breves pasajes debemos de preguntarnos qué podemos aprender. Yo creo que hay una enseñanza, y aunque no es el pasaje clave de mi enseñanza, porque me estaré ubicando en los otros dos capítulos finales, pero ¿qué podemos aprender de estos versículos del capítulo número 32? Bueno, yo creo que podemos aprender esta hermosa verdad. Dios puede en su soberanía dar por terminado el plan que tiene para nuestra vida, pero no detendrá sus planes para con su pueblo, y puedo decirlo, para con su iglesia. Voy a volverlo a leer. Dios puede en su soberanía dar por terminado el plan que tiene para nuestra vida, pero no detendrá sus planes para con su pueblo, y puedo decirlo también, para su iglesia. Dios ha terminado sus planes y la obra y la misión a la cual Moisés fue encomendado. Quizás, por lo que vemos, él debió de haber entrado a la tierra prometida. Quizás sus pies debían de haber tocado Jericó, Canaán, allá la ciudad de Jerusalén, que en ese momento no les pertenecía y que solamente, ¿verdad?, se podía identificar por la historia como Salem. Podría haber caminado por esos terrenos fértiles, pero no sucedió así. Y aunque él anhelaba entrar a la tierra prometida, le fue negado. Porque dentro de sus muchos errores, porque si leemos la historia de Moisés, tuvo sus errores, experimentó algunos desatinos, cometió uno muy importante, que se menciona ahí precisamente, esa falta que hizo cuando los hijos de Israel pidieron aguas en Cades Barnea, allí en Meriba, en el desierto de Sin. Recuerden que Dios le dijo: voy a darles agua de beber a mi pueblo, porque ya estaban murmurando, ya estaban rebelándose, porque ellos decían: no, Dios, ¿verdad?, tu Dios Moisés nos trajo a morir de hambre y de sed. Y le dijo: ve y habla a la peña. Y Moisés fue y golpeó la peña. Ahora, hermanos, ¿qué es a lo que se refiere cuando dice: no me santificaste en medio de los hijos de Israel? Perdón. Quiere decir, no me reverenciaste obedeciéndome al pie de la letra, y por consiguiente me golpeaste en un arrebato de enojo. Hermanos, el no reverenciar Moisés la majestad de Dios, de Cristo representada en esa roca, en esa gran peña, le ocasionó no tener la bendición de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, Dios quiso que lo viera, que viera esa tierra. Sabemos por 1 Corintios 10:4, cuando dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Se está refiriendo precisamente a ese hecho histórico que ocurrió allá en el desierto de Sin. Pero ahora vayamos a este hermoso pasaje en Deuteronomio 33, el cual es conocido como la bendición de Moisés a las 12 tribus de Israel. Solamente vamos a tocar unos versículos, porque esta bendición, sin duda, hermanos, aunque el Espíritu Santo le inspiró, tiene que ver con la experiencia de su íntima comunión que tuvo con Dios, especialmente en estos últimos 40 años de vida, a partir de que fue manifestada la presencia de Dios en la zarza ardiendo, y hasta el punto y hasta el momento en donde Moisés, Dios le ha revelado que ya habría acabado su tiempo en este mundo.
Y esta experiencia de 40 años es altamente reveladora y relevante para Moisés. Así que el primer punto que veremos, y que está basado en el versículo 1 y 2 del capítulo número 33, le puse por título, por verdad, a este primer punto, la importancia de vivir en obediencia a la palabra de Dios. La importancia de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Vean lo que dice el capítulo 33, versículo 1 y 2. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha. Esto, hermanos, estos dos versículos es una referencia directa a la entrega de la ley allá en el monte en Sinaí. Su propio dedo de Dios, con su propia palabra, Él escribió sus mandamientos. Este es el suceso más significativo después de ser librados de los egipcios, y fue en ese monte en donde hubo fuego. Recuerden que los israelitas al pie de ese monte tuvieron gran temor, y se oían grandes relámpagos, y cómo Dios, ¿verdad?, graba en esas dos piedras, en esas dos tablas, su bendita ley. Ahí hubo fuego. Y el fuego, hermanos, en ocasiones representa también juicio, pero también representa purificación. ¿Y qué más puro que su propia palabra? De hecho, ahí en el Salmo 19 dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Sin duda, la mentalidad con la que debemos comenzar un nuevo año, hermanos, es que consideremos lo vital que es la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios es vital. Y aunque en este momento solamente había una parte de los primeros 5 libros, porque todavía no se había completado Deuteronomio, Moisés en el capítulo 32, 46, 47 dice así: aplicad, y oigan este primer verbo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, obviamente refiriéndose a los mandamientos que estaban en las tablas. Y la siguiente frase es muy reveladora: porque no es cosa vana. ¿Qué no es cosa vana? La ley es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Qué interesante que dice en estos pasajes de Deuteronomio 32, 46 y 47, que la palabra de Dios es vuestra vida. Les pregunto, ¿por qué el mundo está como está? La respuesta es simple, hermanos. El mundo está como está porque se ha olvidado de Dios. Una reflexión que debemos de considerar para el próximo año es esta, y está como pregunta: ¿habremos de olvidarnos de Dios en el 2022? Usted puede decir: claro que no. Pero me pongo a pensar cuando Josué, después de que había conquistado a varias ciudades de la tierra prometida, ahí en el capítulo 34 de ese libro también, que lleva su nombre, él invita, ¿verdad?, a la congregación, invita al pueblo a que elijan a quién van a servir, si a los dioses de los amorreos, de los cananeos, o a Jehová de los ejércitos. Pero él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo, ¿verdad?, a una voz dice: a Jehová serviremos. Sin embargo, solamente una generación después continuó con esa convicción, pero ya los nietos se olvidaron de Dios. Qué tan fácil que solamente el transcurso de una vida puede hacer que un pueblo que había conocido las maravillas de Dios se olvidara de su ley. Otra pregunta:
¿serán más importantes nuestros planes del 2022 que los planes de Dios? La siguiente verdad que encuentro en el versículo número 3 es esta: Dios ama y bendice a quienes le obedecen. Observen cómo dice el versículo 3. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos recibiendo dirección de ti. Estoy seguro, hermanos, estoy seguro que Dios bendice a todos los hombres, simplemente por la sencilla razón de que Él manda la lluvia, y esta lluvia es una bendición general para todo ser humano, sobre justos e injustos. Pero hay bendiciones especiales para los que le obedecen. Y una gran bendición es la dirección que recibimos de Dios. Es la dirección que recibimos de Dios. Porque ahí versículo número 3 dice: por tanto, ellos, quienes, los consagrados a Dios, ellos siguieron sus pasos recibiendo dirección de ti. Así que, hermanos, hay bendición, y esa dirección se traduce en dirección. Pero también a partir de ahí viene una serie de bendiciones en este pasaje del capítulo 33 que son propias de las tribus de Israel. Bendiciones que tienen que ver con su futuro inmediato de poseer la tierra prometida. Así que no observaremos esas bendiciones porque son para las 12 tribus de Israel, específicamente para cada tribu. Pero sí debo de decir que hay bendiciones muy específicas del Antiguo Testamento que solo tienen que ver con su pueblo o un individuo, en ocasiones un profeta, en ocasiones un rey. Pero hay otras que se extienden para sus hijos, para nosotros, y su protección es una de ellas. Su amor inagotable e inigualable es también una de esas promesas. Porque aunque Dios ama aún a su pueblo de Israel actualmente en 2021, y aunque éste siga esperando la venida del Mesías y desconoce a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador, pero el pueblo de Israel es cuidado y protegido por Dios hasta el momento final de los tiempos, en el cual Dios seguirá mostrando su amor a los israelitas, pero sin duda, hermanos, con un trato diferente, porque la iglesia será arrebatada y el pueblo judío será sometido a disciplina en ese periodo en el cual, por su incredulidad, ellos, en la tribulación o la gran tribulación, resurgirán con fe y con fuerza porque verán a quien traspasaron. Habrá 144,000 judíos elegidos que predicarán, y muchos israelitas creerán, y no solo ellos, sino muchos más acudirán al llamado de Dios. Así que la bendición del amor de Dios, la promesa de la protección de Dios, la promesa de que la palabra de Dios y su ley santifica y purifica, son cosas que aparecen en el Antiguo Testamento, pero son aplicables de forma perfecta a la vida de nosotros porque nuestro Señor Jesucristo las hace accesibles cuando nosotros también somos injertados, ¿verdad?, en el olivo y somos parte de la familia espiritual hebrea, hijos, ¿verdad?, espirituales, pertenecientes precisamente a las generaciones que prometió Abraham. La siguiente verdad es que pongamos nuestra mirada más allá del 2022. Pongamos nuestra mirada más allá del año 2022. Vayan ustedes a Deuteronomio 34, versículo 1 al 4. Después de dar estas bendiciones, dice así: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Neguev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Allí estaba Moisés.
ahí en los campos de Moab. Moab es una referencia también, precisamente de Ruth, ¿verdad? Una moabita. Moab, hermanos, está situada del otro lado del Jordán, pero sus cumbres son más altas que incluso las cumbres de Moriah, donde está sentada Jerusalén. Así que cuando sube precisamente Moisés, por mandato de Dios, en ese monte Nebo, la cumbre más alta, ahí en la parte más alta, la cual se denomina como del Pisga, desde ahí puede ver hacia la profundidad cómo corre el río Jordán, cómo circula y desemboca en el gran mar, el cual se conoce como el mar salado o el mar muerto. Y con esa agudeza de visión que tiene todavía a pesar de sus 120 años, puede observar la ciudad de Jericó. Observa esa gran ciudad amurallada. Observa el territorio que se le había de dar a Neftalí, un territorio amplio, grande, verde, fértil. También la tierra de Manasés, como la tierra se va a dividir, Manasés se va a dividir en dos grupos. Una tierra está del otro lado del Jordán y otra tierra está en el lado, vamos a decirlo así, oriente, cruzando también el Jordán. Ahí cerca, ¿verdad?, del río Jaboc. Y él observa, ¿verdad?, a toda plenitud. Yo creo que Dios en ese momento quita cualquier nube, quita cualquier situación climatológica que pueda interferir lo que quería mostrarle a Moisés. Pero compare esto con Hebreos 12, 22 y 23, y solamente tome nota y lo voy a leer. Cuando le habla precisamente a los cristianos, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Qué hermoso es pensar que espiritualmente, ¿verdad?, nos habla aquí el autor de Hebreos, revelado por el Espíritu Santo, que nosotros estamos tan cerca de la ciudad espiritual como Moisés estuvo cerca de la ciudad prometida. ¿Qué tan cerca estuvo Moisés de esa tierra que fluye leche y miel? Sus ojos le contemplaron. Ahí precisamente en ese capítulo número 34 más adelante dice que era Moisés de edad 120 años cuando murió. Pero observen, ¿qué dice de él? De su fortaleza física. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no quisiéramos esa fortaleza que Dios le dio a Moisés hasta el final de sus días? Ahí a sus 120 años, seguramente subió ese monte Nebo hasta la cumbre más alta con la ligereza de un joven. ¿Por qué creo esto? Porque dice también en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay promesas, hermanos, como esta, que al mismo tiempo son bendiciones. La iglesia no fue llamada a conquistar una tierra prometida geográficamente. Eso me queda claro. Aunque a veces podemos aplicarlo en evangelización, ¿verdad?, a nivel mundial. Pero sí hemos sido llamados a contemplar y a entrar en el reposo del Señor, porque la palabra de Dios nos identifica como peregrinos y extranjeros en este mundo. En este desierto llamado tierra, y desierto me refiero a la desolación espiritual en la cual está sometida. Pero como cristianos anhelamos entrar a la nueva Jerusalén, la habitación de nuestro gran Dios. Y cada vez, hermanos, estamos más cerca de estar ahí. ¿Puede usted decir amén? Me imagino a Moisés contemplar cómo ahí en ese desierto, ahí cuando estaba por subir al monte Nebo, recordar, sentado quizás antes de que él, ¿verdad?,
subiese con calma, con toda la tranquilidad, con esa fortaleza y poder observar lo que Dios le habría de permitir. Pero al mismo tiempo recordar que a través de esos 40 años, la generación rebelde que no quiso entrar, que no quiso obedecer en esa primera instancia y conquistar la tierra prometida, yo creo que él vio cómo morían uno a uno los que no habrían de entrar. Sepultura tras sepultura. Creo que Moisés, hermanos, como se identifica el hombre más manso en la tierra, no era de un corazón duro. Pero aún así, nunca cuestionó la soberanía de Dios. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que es lo que decía Moisés. ¿Cómo cuestionarte, Dios? Cuando solamente a 3 nos vas a dejar poder contemplar, en mi caso, y a 2 más dejarlos entrar a la tierra prometida. Utilizar a Josué y a Caleb, y a mí solamente dejarme ver en ese final de mis días. Pero en realidad en su mente un pleno reconocimiento de la soberanía de Dios, un pleno conocimiento de este portentoso varón de Dios. El versículo 10 y 11 del capítulo número 34 cierra con estas palabras hermosas. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Para muchos, hermanos, para muchos, estos 2 últimos años, 2020 y 2021, han sido años de despedidas, de gente que partió con el Señor. Sin lugar a dudas, causa dolor, porque es muy difícil dar ese último adiós. Pero no nos desmoralicemos. Estamos en nuestro monte Nebo, mirando hacia adelante. El pasado, hermanos, nos enseña, como le enseñó a Moisés, cómo Dios ha estado con nosotros. Y aunque no hemos visto a Jehová cara a cara como lo pudo ver Moisés, hemos experimentado su preciosa presencia, su inigualable amor. Y estamos tan cerca de estar con esos millares de ángeles y delante de la presencia del Señor, hermanos, que óigalo bien, no podemos perder el tiempo mirando hacia atrás. Oremos. Padre bendito, te doy gracias por este hermoso ejemplo de Moisés en los últimos años de su vida. Un hombre inigualable, sin lugar a dudas, ejemplo para nosotros en muchas cosas. Con temperamento quizás, Señor, que tuvo que ser moldeado. Pero es impactante verlo en ese último día que está revelado aquí en tu palabra, en el cual, gozando de la paz inmensa espiritual que tú le das, y pudiendo ver como recompensa la tierra prometida en la cual el pueblo habría de entrar, le hace saber que no hubo tiempo que haya sido en vano en su vida. Desde la niñez, su preparación en el desierto de Moab, en el desierto allá con su suegro. ¿Y cómo lo llamas de entre las ovejas para sacar a un pueblo rebelde? Padre, tu misericordia es muy grande. Te damos gracias y permite que tengamos un espíritu como Moisés. Que sepamos decir, Señor, el tiempo que tú quieras ocuparme está en tus manos. Y pondrás límite a mi vida, pero no hay límite para la obra que tú estás
encomendando y responsabilizando a tu iglesia. Esto, Señor, me lleva a pensar que habrá otros pastores, habrá otros congregantes, los jóvenes, los niños que ahora tenemos, quizás serán los impulsores en el futuro, no lo sabemos, siempre y cuando, Señor, tú retardes tu venida. Pero si tu venida es pronta, Señor, que Padre Santo, ya sea físicamente, porque tú nos arrebatarás, de forma integral veremos nuestra propia tierra celestial prometida. Pero si habemos de morir antes, mi Dios, permite que todos y cada uno de nosotros en este momento, en el tiempo que nos toca vivir, dejemos de contemplar el pasado y apuntemos hacia el futuro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos y a las 8:15 estaremos en nuestra reunión por Zoom, nuestra reunión de oración. Dios les bendiga.